Cuando uno entiende lo que le pasa, tiene ya la sensación de que lo puede gestionar. ¿Cómo vas a gestionar lo que no sabes? Es que te pasa. Claro. Pero cuando tú entiendes lo que te pasa, es impresionante. El propio cerebro, al entender lo que le pasa, es capaz de gestionarlo. Nuestro crecimiento tiene que ver con la experiencia, la vivencia de que somos capaces de superar pruebas. Y por eso todo ser humano, claro que puede superar pruebas, claro que puede recuperarse, claro que pasará por momentos de dificultad y por momentos de llanto, pero ese es el comienzo, ese no es el final. Este es un podcast para todas aquellas personas que quieren pensar en grande, sentir en grande y vivir en grande. Soy el doctor Mario Alonso Puig y os invito a vivir conmigo esta aventura de descubrimiento y crecimiento personal. Solo quizás se llegue antes, pero juntos llegaremos mucho más lejos. Bienvenidos. Si alguien nos está escuchando y tiene muchísimo estrés en el trabajo o lo que sea que le está ocurriendo, si incorpora, por ejemplo, meditación, Sin duda, yoga y tal... claro, ten en cuenta que en los últimos 30 años se ha investigado mucho en el entorno médico y ya con tecnologías muy sofisticadas como por ejemplo, el practicar 20 minutos al día, que puedes dividirlos, ¿no? 20 minutos al día durante 5 días a la semana en un periodo de 4 semanas, ya se observan incluso cambios físicos en el cerebro y cambios en el sistema inmune. Es decir, tengamos en cuenta que el organismo humano está tan extraordinariamente bien hecho que a nada que le des una posibilidad de que se recupere, lo va a hacer. Lo que pasa es que no le damos ni una posibilidad. Es decir, cuando físicamente podemos salir de ese estrés, mentalmente seguimos. Tú fíjate las personas mejor que se van de vacaciones. ¿Cuál es la expresión más común? Todavía no desconectado. Todavía no desconectado. Sí, es verdad. Todavía no desconectado. Si físicamente ya no estás, por ejemplo, en el trabajo, no he desconectado. ¿Pero por qué no has desconectado si físicamente se has desconectado? Porque mentalmente no has desconectado. Fíjate, yo tenía un amigo que, lo digo porque el hombre falleció, y tenía un amigo que, se iba a vacaciones y no le mandaban emails, y entonces escribió, bueno, no me mandéis ningún email en sus vacaciones, no, porque está de vacaciones. Y un momento que se angustió tanto y fue a la empresa a ver si todo iba bien. Dice, no me está mandando email. O sea, fíjate hasta qué punto estamos nuestra mente no nos da paz ni tranquilidad. Por eso, la mayor parte de los ejercicios que ayudan a eso son ejercicios que aquietan la mente. Por eso el mindfulness, las prácticas meditativas, shamatha, vipassana, todas las prácticas meditativas, pues han alcanzado semejante auge, ¿no? Porque van al punto que nos altera, y el punto que nos altera, la mayor parte de las veces, es un punto mental, no es un punto físico. Sé, Mario, que tú, estabas especializado en todo el sistema digestivo. Cirugía ¿verdad? general y aparato digestivo, sí. Y sé que, claro, pudiste comprobar de primera mano que estaba como muy unido. Bueno, te quería preguntar si puedes compartir el caso de Margarita. Sí, claro que sí. Margarita es una situación real. Hay personas que creen que me lo he inventado. Es totalmente real, ¿no? Entonces, Margarita es la situación de una mujer que llevaba 3 años con dolor de estómago, que había visitado a muchos médicos, le habían puesto un tratamiento que era el adecuado y la dosis era la máxima, y que acudió a mi consulta no porque yo fuera nadie especialmente conocido, sino por un peregrinaje donde la mujer era inasequible al desaliento. Claro, después de 3 años, pues la mujer seguía buscando y se encontró conmigo. Y claro, me llevó un bloque de pruebas que me llevó 1 hora verlas, ¿eh? Y estoy me habituado a ver ese tipo de pruebas. 1 hora. Y el resultado es que todo era normal. Pero claro, todo normal, la medicación lógica para su dolor, y seguía igual. Y entonces yo sencillamente, haciéndole preguntas, averigüé que tenía un problema afectivo con su jefe. Afectivo de que no soportaba a su jefe. Y le enseñé un abordaje para transformar esa relación, nada más. En 10 días se le quitó el dolor de estómago. Ostras. Cuando tú entiendes la fisiología de la ira, la fisiología del resentimiento, Ostras. la fisiología del miedo, del perdón, del amor, etcétera, y lo puedes aplicar en una técnica sencilla, el efecto parece mágico. Ella misma, cuando volvió a la consulta,
no daba crédito y dice, doctor, ¿cómo es posible que lleve 3 años tomando medicación? Ostras. Que no me ha hecho nada. A la dosis máxima, porque yo le dije que era la dosis máxima, ya quería que le subiera la dosis, porque no había medicación mejor en aquel momento. ¿Cómo es posible que se me haya quitado en 10 días? ¿Cómo es posible? Y claro, parece magia. Lo que tienes que entender son los mecanismos sutiles y saber cómo intervenir en ellos. Ese es el caso de Margarita. Y es muy interesante porque una mujer escuchó la historia de Margarita, llevaba años con dolor de estómago y solamente escuchándola se le quitó el dolor de estómago. Ostras. Fíjate claro. el poder de las palabras. Cuando uno entiende lo que le pasa, tiene ya la sensación de que lo puede gestionar. ¿Cómo vas a gestionar lo que no sabes? Es que te pasa. Claro. Pero cuando tú entiendes lo que te pasa, es impresionante. El propio cerebro, al entender lo que le pasa, es capaz de gestionarlo. O sea, la gente que medita está más en control, pero además incluso... O sea, Automáticamente. Automáticamente. O Claro. sea, físicamente ya te ha cambiado. Automáticamente. Joder, qué envidia, voy a empezar a meditar. Automáticamente, claro. Yo escribí un libro hace años ya porque yo sé que muchas personas encuentran 2 resistencias frente a la meditación. La primera, que creen que la meditación tiene un nombre en inglés que se llama mindfulness. Hay muchas formas de meditación. Entonces, pero lo que se ha puesto muy de moda es el mindfulness, que es la mente plenamente presente. Y hay personas que encuentran una reacción de rechazo porque creen que es algo que tiene que ver con la religión. A favor o en contra, no tiene nada que ver, nada que ver. Es un entrenamiento mental, ¿no? Y por otro lado hay personas que ofrecen un rechazo o tienen un rechazo muy comprensible porque les parece absurdo que cerrar los ojos y no querer dejar la mente en blanco, eso es un error, sino llevar tu atención a lo que está sucediendo ahora, tus sensaciones en el cuerpo, tu respiración, no puede tener ese impacto. Parece absurdo. Y que por otro lado tienen un montón de pensamientos y que eso no les va. Entonces yo escribí un libro hace años que se llama Tómate un respiro, Mindfulness, el arte de mantener la calma en medio de la tempestad, y lo escribí para explicar por qué unos minutos de quietud afectan al cerebro y afectan al cuerpo, y cómo hay que evitar que ese flujo de pensamientos nos saquen del presente. Y es muy curioso porque personas que han empezado a practicarlo a raíz de eso me han dicho, Mari, me ha cambiado la vida. Me ha cambiado radicalmente la vida. Hay que superar esa resistencia comprensible. Primero, esto es o a favor o en contra de mi religión. Número 2, esto no tiene ninguna base científica. 3, es imposible gobernar mis pensamientos. Entonces, con una serie de pequeñas estrategias parecidas a las de Margarita, tú puedes darle la vuelta y empezar a tener los beneficios. ¿Crees que cualquiera puede hacerse fuerte mentalmente? ¿O tienes que pasar por X cosas para construir esa fortaleza? Yo creo que para construir una fortaleza tienes que pasar por experiencias que de alguna manera te desafíen y te ayuden a crecer. Yo quiero que imaginemos una persona, un hombre o una mujer que se quiere poner fuerte y va a un gimnasio. Tiene que levantar pesas. Si no levanta pesas, no se pondrá fuerte. Tiene que empezar con pequeñas pesitas, pero aún así las nota. No son tan fáciles de levantar. Y poco a poco va adquiriendo la musculatura. Naturalmente que nosotros podemos, de nuestros traumas, de nuestras heridas, generar una interpretación, una historia que nos limite o una historia que nos impulse. Fíjate que se ha hablado mucho del síndrome de estrés postraumático. Pues a una persona la roban por la calle a punta de pistola y cada vez que va por la calle se aterroriza, etcétera, etcétera. Pero no se habla a veces del crecimiento postraumático, es decir, de personas que a raíz de lo que han vivido han crecido y han evolucionado. Es decir, que lógicamente nuestro crecimiento tiene que ver con la experiencia, la vivencia de que somos capaces de superar pruebas. Y por eso todo ser humano, claro que puede superar pruebas, claro que puede recuperarse, claro que pasará por momentos de dificultad y por momentos de llanto, pero ese es el comienzo, ese no es el final.
Es buenísimo, Mario, qué gusto ser tú. Respondes a todo tan bien, da un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias. Será que haces preguntas muy buenas. A mí me sale fácil la respuesta, porque la respuesta depende de la pregunta que te hagan. Mario, y tú ahora mismo pues, con todo lo que has vivido, con todo lo que sabes, ¿a veces también te sientes estresado o no? Por supuesto. ¿Sí? ¿Cómo haces tú para...? Por supuesto. Mira, una de las cosas que a mí me gusta transmitir es que soy un compañero de aventura y de fatiga. No soy ningún maestro, no soy ningún ente iluminado, no soy ningún ser superior, como es obvio, pero por si acaso alguien se confunde. Yo soy un compañero de fatigas, tal vez que llevo más años en este campo y que quizás he acumulado algunas experiencias, unas vivencias interesantes. Claro que tengo mis momentos, lo que pasa es que también tengo mis recursos. Claro que tengo mis momentos y tengo que aceptar, por un lado, mi fragilidad humana y por otro lado, tengo que recordar mi grandeza. Si se queda en la fragilidad solo, se desmorona. Si se queda solo en la grandeza, se convierte en una persona arrogante. Cree que está por encima del bien y del mal y que eso no le va a tocar, ¿no? Que nunca va a pasar por momentos difíciles. Pero si reconoce su fragilidad y su grandeza, ante la fragilidad la aceptará de mejor grado, pero no se quedará en la fragilidad. En ese momento recordará su grandeza y se elevará. Y cuando tenga una elevación, cuando las cosas le vayan bien, esté experimentando su grandeza, también recordará su fragilidad y tampoco se le subirá eso a la cabeza. ¿Por qué crees que hay gente que le cuesta más salir de, por ejemplo, que se siente pues más frágil, o ¿sabes? Esta gente que igual se queda como en el pasado o en el trauma y le cuesta mucho dejar ir? Vale. ¿Por qué? Yo diría que son dos elementos. Por un lado, hay vivencias que son muy duras. Claro, es más comprensible que una persona lleve una carga afectiva negativa si no ha tenido una infancia adecuada, así sí la ha tenido. Entonces, eso es una parte. Pero hay otra parte que tiene que ver mucho con dos elementos. El primer elemento, lo que te dices a ti mismo. Una cosa es lo que te ha pasado y otra lo que te dices. Ahora pondré un ejemplo. Y en segundo lugar, de quién te rodeas. Una de las cosas más impresionantes, en un libro mío, Resetea tu mente, lo explico con más detalle, unas cosas más impresionantes que hay en el maltrato en la infancia, es que los niños maltratados llegan a interpretar, fíjate qué barbaridad, Judith, llegan a interpretar que si les pegan, como lo hacen, es porque lo merecen. Llegan a pensar que en su interior hay algo que está roto, hay algo deficiente, hay algo que no merece ser amado, en lugar de caer en la cuenta que sus padres están mal. No digo que sean malos, están mal. Entonces, fíjate esa historia que se cuentan y que se acaban creyendo porque se la cuentan. Entonces, lo primero es, para reescribir la historia, contarte una nueva historia. Yo soy un ser extraordinario, un ser absolutamente válido y digno de amor. He estado en un entorno que no estaban bien y no han sabido apreciarlo. Hubo una época en la que los diamantes no eran valorados. Los diamantes, hace muchísimos años, no eran valorados. Hay cosas curiosas, como si fuera un pedazo de vidrio. Fíjate hoy en día lo que puede costar un diamante. Claro, entonces cuando uno entiende eso, se da cuenta de que es un diamante que no fue valorado, es distinto a yo no valgo. Eso número uno. Y número dos, muy importante, las personas de las que te rodeas. Porque si no te rodeas de las personas adecuadas, no van a favorecer que salga lo mejor de ti. Si te rodeas de personas que creen en ti y en tu potencial, eso va a suceder, va a salir eso. Entonces, yo te diría eso, reescribir la historia implica reinterpretar la historia. Saber perdonar, no la maldad, sino la ignorancia. Saberte querer, no por lo que hiciste o dejaste de hacer, sino por lo que eres. Y rodearte de personas que valgan la pena en tu viaje. Las personas que solo te dicen las cosas que haces mal, que no llegarás, que eres demasiado joven o demasiado mayor, que te faltan títulos o te sobran títulos, etcétera,
Yo no digo que no sean personas válidas, claro que son personas válidas. Yo no elegiría ese tipo de personas para acompañarme en mi viaje. Todos sabemos que cuando tú haces un viaje, a donde sea, lo más importante no es a dónde vas, sino con quién vas. Pues el viaje más importante es el viaje de la vida. O sea, yo tengo muy claro que cuando me hago un viaje a determinado sitio, porque tengo algunos días libres, voy con personas con las que voy a estar súper a gusto. Voy a poder ser quien soy. No iría con otras personas que son tan válidas como yo, sin duda, pero no voy a estar igual de a gusto, porque no hacemos eso en el viaje de la vida. Ojalá este podcast te haya gustado y pueda convertirse en una inspiración a la hora de desplegar y hacer florecer tu verdadero potencial.